Buenas noches, iniciamos la grabación de la sesión 6, semana 3, investigar para argumentar. Muy buenas noches, espero que se encuentren bien. Esta ocasión toca estudiar por qué investigamos, por qué nos gusta la investigación como seres humanos. En las 5, las 6. Las 6 es el viernes, sí. Las 5. Ay, perdón, este formato no. Ujú. Listo. Aquí está. Bueno, en algún momento voy a tener que probablemente apagar mi cámara porque, bueno, pues ya mi computadora está un poquito obsoleta y seguramente también el internet varía bastante, entonces a veces no nos da chance. Ok, entonces bueno, vamos a empezar con algunas preguntas. Tienen que ver con investigar. Si tienes oportunidad y puedes ver el video después, mandas tu actividad por el chat y bueno, ya te la tomaría como, ¿cómo se le llama? Como participación. Entonces, esta semana estamos hablando sobre investigar para argumentar. Entonces, antes de iniciar, tómate unos momentos para poder pensar por qué la humanidad investiga y qué es lo que investiga. ¿Por qué? ¿Por qué investiga y qué es lo que investiga? Bueno, antes de estas otras preguntas, aquí la situación es que si nos ponemos a pensar por qué la humanidad investiga, nos vamos a dar cuenta que lo que sucede es que el ser humano tiene mucha curiosidad. Entonces, tratemos de pensar, me gustaría hacer un video, nada más para esto. Sí, seguramente lo voy a hacer después. Tratemos de pensar en esas películas animadas, por ejemplo, la de los Minions. ¿Cómo es que Gru, ay, no sé, le dice a su mamá, quiero ir a la luna? Y la mamá le dice, estás loco, ¿no? Y luego, y después, pues igual, si lo hace, ¿no? Se roba la luna. ¿Qué otra? Pensemos también todas las películas animadas en las cuales luego se pierden, ¿no? Los niños de las películas porque son curiosos y van a ver otras situaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿por qué la humanidad investiga? Pues muchas ocasiones, o la mayoría de las ocasiones, o todas las ocasiones, es por tener curiosidad. Entonces, voy a hacer un pequeño recorrido, voy a tratar de no extenderme mucho, hacer un recorrido en el desarrollo humano. Cuando tenemos un bebé o cuando el bebé llega a casa después de que salió de mamá, el bebé no va a tener como muchos elementos para poder decir que ya está en el mundo, ¿no? Para poder entender. De entrada,
no va a tener la visión por completo, ¿no? Entonces va a echar mano, como quien dice, del olfato y del tacto para poder eh, sobrevivir. Entonces, su mamá o cuidadora o cuidador, ¿no? Quien esté cerca, si es la mamá, pues se va a generar un vínculo, pero si no tiene mamá y entonces hay un cuidador, hay una cuidadora y va a generar quizá un vínculo con esa persona. Si fuera el caso de mamá, que normalmente lo es, entonces el olfato le va a ayudar a percibirse que mamá está cerca y que es la protección, ¿no? Eh, Probablemente después, y también con el tacto y con el gusto, que pues, va a tener que comer, que al principio cuando es un recién nacido no sabe cómo comer, o sea, tiene uno que enseñarle, aunque de ahí es instintivo, este, bueno, pues va a ser así como instinto de supervivencia. Pasan los meses y entonces el bebé empieza a reconocer ciertos objetos, ciertas cosas cotidianas, a mamá, por ejemplo, y entonces ya tiene como empieza a tener ese vínculo importante y pareciera que es como su extensión. Pero después del tiempo, ese bebé pues va a tener, si es un niño sano, si es una niña sana, va a tener una movilidad y entonces empieza a gatear. Bueno, pues ahí estarán los padres, si es que son los padres, y si está en una guardería, pues habrá como todos los cuidados necesarios para que no se vaya a lastimar. Si hay escaleras, pues lo normal es ponerle unas, unas rejitas o algo que no lo haga subir o bajar porque se puede caer, ¿no? Si no hubiera eso, pues bueno, a veces son puertas, a veces son así, lo que se tenga a la mano. Y entonces, pero esa movilidad va a hacer que el niño explore o la niña explore y vea qué hay en su entorno, ¿no? Y después de eso, pues va a empezar a dar sus primeros pasitos y a la par de eso empieza a balbucear y a querer decir palabras. Ahí es un momento sumamente importante porque el uso del lenguaje va a ayudar a darle una explicación mínima, si quieren, en ese momento de las cosas que lo rodean, ¿no? De las cosas que le rodean. Entonces es muy importante que los niños a esa edad pues puedan hablarles, ¿no? Que papá y mamá o quien esté a su lado le pueda hablar y le pueda decir, es esto, lo otro. ¿Por qué? Pues porque así van empezando a conocer el mundo. Y ya cuando tienen 3 años, que empiezan los terribles 3 y los terribles 2, que empiezan como toda esta parte de preguntas de por qué es esto, de por qué así es esto otro, de por qué. Y bueno, pues los papás a veces no saben qué contestar y hasta se cansan y a veces en vez de darle una explicación, le contestan porque sí. Ahí pues, está mal porque necesitamos dar explicaciones, ¿no? Y bueno, ahora les comentaba en otros módulos que ahora hay libros, ¿no? Por ejemplo, Larousse tiene libros de los grandes porqués y entonces ahí pues papá, mamá o el cuidador, la cuidadora, ya les empieza a leer y decir, pues las vacas tienen manchas por esto y por esto y por lo otro. Pues los peces están en el mar porque así. Los perros no pueden hablar. Yo recuerdo que cuando era niña le decía a mi mamá que quería enseñarle a hablar a un perro. Y yo estaba convencida de que lo iba a lograr. Pues no, no podía. Entonces, bueno, pues esas cosas de niños que de pronto em, no entendemos y que pareciera que así son. Pero entonces, cuando ya están a un nivel escolarizado, muchas de las ocasiones, por tratar y sobre todo en la educación más tradicional, por tratar en ciertos estándares, que no es que esté mal, ¿verdad?
de pronto no está tan mal porque se va organizando el cerebro de alguna manera, pero tiene que tener algunos espacios de la innovación o de la creatividad. Y si les repito, si no hay estos espacios en las escuelas tradicionales, que de pronto todo tiene que ser verde o todos tienen que tener azul o todos tienen que tener de un cierto modo para poder englobar los estándares de pronto. Entonces, lo que sucede es que a los niños, pues las niñas y los niños, se les va rompiendo como esta parte de la creatividad y luego ya cuando llegan a secundaria, ya no hay porqués, mucho menos en prepa. Y así sucesivamente, ¿no? Dejamos de preguntarnos cosas que son importantes para la investigación. Bueno, dicho todo esto, es importante que podamos desarrollar preguntas. Es importante cuando los niños se hacen preguntas. O sea, yo recuerdo a uno de mis hijos que tenía como 8 años y me decía, mamá, ¿cuál es el sentido de la vida? Y yo pues tratando de que no darle una respuesta corta y que lo hiciera pensar también, ¿no? Pero si algunos otros niños se preguntan esto y no hay respuestas o nadie les orienta, pues de pronto, o sea, son preguntas filosóficas que a veces nos tenemos que hacer en algún momento de nuestra vida, ¿no? Si no hay esas preguntas, pues a veces no tenemos como esas inquietudes y aceptamos también lo que pueda ser, ¿no? Lo que venga. Entonces, es importante que podamos desarrollar preguntas a lo largo de nuestra vida para para cuestionarnos lo que hay a nuestro alrededor, cuestionarnos lo que no está bien, o cuestionarnos los sistemas, o cuestionarnos lo que sea, ¿no? Porque de esta manera vamos a poder desarrollar un pensamiento crítico tan importante para poder no quedarnos solamente con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que nos dicen, sino es tratar de cuestionar. Muy bien. Y entonces, de esta manera, cuestionándonos, es como empezamos a desarrollar ciertos tipos de conocimientos. Entonces, también les pediría que estas preguntas las pudieran mandar por el chat para que tuvieran su participación. Entonces, ¿qué tipo de conocimiento identificas? ¿Qué conocimiento científico? ¿Qué diferencias encontramos entre conocimiento científico y de que no lo es? ¿Qué aporta a nuestra vida cotidiana ese conocimiento científico? Si es que aporta algo, si nos damos cuenta de que aporta algo. Y bueno, al hacernos estas preguntas del conocimiento científico, que ya en la semana pasada, el viernes, les había puesto un video sobre la madre de las ciencias, ¿no? Y que también tipos de conocimiento, bueno, no, se lo vamos a ver ahorita, de cómo los filósofos naturales eran los que de pronto se hacían como estas preguntas y así empieza la ciencia. Y cómo también tendríamos que diferenciar de un pensamiento mágico a un pensamiento científico, ¿no? De cómo las creencias de las culturas originarias o las culturas antiguas, de pronto estaban dentro de este conocimiento mágico, pero que fueron evolucionando a un conocimiento científico, ¿no? Y también tenemos que pensar que aunque no tuviéramos como tal ese conocimiento científico, o no se tuviera como tal ese conocimiento científico, sí habían personas que exploraban y sí habían personas que investigaban, ¿no? Y que podían dar respuesta a ciertas situaciones, por ejemplo, con la herbolaria, por ejemplo, con elementos de la naturaleza, que no necesariamente tendrían que ser como en este pensamiento mágico. Bueno, a partir de esto, entonces,
vamos a ver un video que tenga que ver eh, con los tipos de conocimientos y sobre todo, este, y este otro que dice que tiene de especial la ciencia. Rifles, de dardos anestésicos, de trampas de todos los tamaños y hasta de pirotecnia para ahuyentarles con el estruendo de las cercanías del tren. ¿Qué tiene de especial la ciencia? El conocimiento puede ser de varios tipos. Saber dónde queda la tienda más cerca de tu casa es conocimiento empírico. Un remedio de hierbas para la tos es conocimiento tradicional. Hay quien habla incluso de que algún ser divino te puede revelar saber. Pero a la hora de distinguir aquello que es verdadero, sin importar las circunstancias o creencias de cada quien, hay un tipo de conocimiento especial: el conocimiento científico. Pero, ¿qué tiene de especial la ciencia? Tal y como la conocemos ahora, la ciencia no ha existido desde siempre. Aunque en la antigüedad Aristóteles e Hipatia ya hacían investigaciones sobre el mundo natural, es en la Edad Media cuando Alhazen y Roger Bacon proponen que, para lograr un conocimiento veraz, hay que basarse en la evidencia, no en libros antiguos. En el Renacimiento, Galileo tuvo muchos problemas porque las afirmaciones que hacía, basadas en la observación y las matemáticas, contradecían las creencias imperantes. El método científico se vuelve importante en el siglo XVII gracias a gente como el gran Isaac Newton. Por cierto, en esa época no se llamaban científicos, sino filósofos naturales. El término científico se empezó a usar hasta el siglo XIX. ¿Qué hace a la ciencia tan especial? Pues que se basa en un método que tiene como fundamento, por un lado, la observación empírica, es decir, aquello que se puede ver, tocar, pesar, medir o probar, y por otro que propone explicaciones basadas en el razonamiento lógico. Además, la ciencia es universal. Un experimento hecho en Brasil dará los mismos resultados en Suiza si se hace en las mismas condiciones, lo que permite observar regularidades e incluso formular teorías, explicaciones y hasta descubrir leyes de la naturaleza. Otra característica que distingue a la ciencia es que se corrige a sí misma. Nunca llega a verdades definitivas, sino provisionales. Un científico honesto no dirá, esto es una verdad absoluta, sino, esto es verdad hasta donde sabemos, porque es posible que en el futuro surja evidencia que enriquezca o cuestione el conocimiento actual. La ciencia no es siempre neutral. Es creada por humanos como parte de una cultura y una estructura social, y estas se modifican mutuamente. Hay quienes han usado la ciencia como excusa para justificar el racismo o la explotación, o como fuente de tecnologías que pueden dañar a la humanidad. Pero también ha servido para mejorar nuestra salud, la comunicación y sobre todo para enriquecer de manera espectacular y sobrecogedora nuestra conciencia acerca de nosotros mismos y del cosmos del que formamos parte. Es por estas capacidades impresionantes que podríamos pensar que la ciencia le corresponde solo a algunos seres especiales. Cuando no los vemos como locos capaces de destruir el mundo, pensamos en los científicos como en personas extraordinarias, algo así como sacerdotes que bajan el conocimiento de ese mundo insólito en el que viven.
Nosotros creemos que no es así, que el pensamiento científico está al alcance de todos siempre y cuando cultivemos 3 actitudes. Escepticismo. Esto significa dudar. No creer que algo es verdad solo porque lo afirma una persona importante o está escrito en un libro famoso o porque tiene palabras rimbombantes. Duda incluso de nuestros videos. Apertura. La capacidad de admitir evidencias nuevas, aunque éstas vayan en contra de lo que creíamos cierto. Aceptar que lo que sabemos es parcial y que podemos estar equivocados. Y la más importante, curiosidad. Seguir preguntándonos el porqué de las cosas todo el tiempo. Cultivar el sentido del asombro y la maravilla, porque nuestro universo es asombroso y maravilloso. Entonces, la ciencia no es un conocimiento lejano y extraño, sino una actividad que tú puedes practicar. Lo haces cuando te preguntas algo y te respondes experimentando, observando, pensando explicaciones con lógica y terminando con más preguntas. Curiosamente. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete para que te avisemos cada que haya uno nuevo. Bien, pues ahí tenemos como los inicios de los primeros investigadores científicos, pero una de las preguntas que estuvimos viendo al inicio era qué tipos de conocimientos conocemos. Y en realidad conocemos muchos, pero a veces no nos damos cuenta. Entonces, vamos a ver este otro tipo de conocimientos. Ay, no. Ay, Dios. Conocer y comprender la realidad, tipos de conocimiento explicados. Como seres humanos buscamos conocer y comprender la realidad interpretándola desde diferentes perspectivas. Por eso existen distintos métodos de enfoque para obtener información del mundo que nos rodea. Y para esto existen muchos caminos. ¿Pero caminos para qué? Justamente para el conocimiento. ¿Pero qué es el conocimiento? Bueno, el conocimiento se refiere al conjunto de experiencias, sensaciones y reflexiones que conllevan al razonamiento y el aprendizaje. Esta puede ser una definición, ya que es un poco más complejo que eso, ya que el fenómeno del conocimiento se estudia desde la antigüedad hasta nuestros días. Platón fue uno de los primeros filósofos y pensadores en intentar describir el conocimiento, diferenciándolo de lo que no es, y también fue de los primeros en considerar que el conocimiento es lo realmente verdadero. Platón postuló 3 grados de conocimiento. El primero sería el conocimiento, denominado como lo que es, según Platón, lo real. El siguiente sería la ignorancia, lo que no es, o sea, lo irreal. Y el último sería la opinión, según Platón, lo que está entre el ser y la nada. Por tanto, podríamos decir que el conocimiento busca razonar y describir la realidad. Por eso nacen diferentes tipos de conocimiento en busca de aproximarse a la verdad. A continuación conoceremos algunos tipos de conocimiento, características y ejemplos. Conocimiento intuitivo. La intuición nos permite percibir información de manera instantánea debido a la relación de información, asociación de ideas o sensaciones que lleva a cabo cada persona. Por ejemplo, podemos intuir que puede llover si vemos una gran acumulación de nubes en el cielo, lo cual no es totalmente probable.
ni un factor suficiente para decir que exactamente va a llover. Conocimiento religioso o revelado. Es un tipo de conocimiento que proviene de la fe y las creencias de las personas. Los datos reflejados y considerados verdaderos por este tipo de conocimiento no pueden ser demostrados ni falseados a partir de lo observable, de manera que son deducidos a partir de la interiorización de varios dogmas religiosos. Un ejemplo sería atribuir a Dios cosas explicables por otros medios. Conocimiento lógico. Es aquel conocimiento que usa la comprensión coherente de ideas que se relacionan y que generan una conclusión. Se caracteriza por ser deductivo y aplicar el pensamiento lógico y comparativo, así como conllevar a posibles soluciones. Un ejemplo podría ser: todos los jueves tengo clases de guitarra, hoy es jueves, así que tengo clases de guitarra. Una deducción evidentemente lógica, pero que precisamente nos representa ese tipo de pensamiento comparativo. Conocimiento indirecto. Se obtiene a partir de otras informaciones que se posean, por lo que no se hace necesario estar frente del objeto del cual se hace referencia. Por ejemplo, cuando un estudiante sabe sobre qué trata el sistema circulatorio, gracias a que ha leído sobre él en su libro de matemáticas, donde vio ciertos detalles. Conocimiento directo. Es un tipo de conocimiento que se adquiere tras la experiencia directa con un objeto o situación. Se obtiene por medio de los sentidos, por tanto, está sujeto a la interpretación personal. Este tipo de conocimiento no se debe confundir con el conocimiento intuitivo, ya que este deriva de las experiencias anteriores. Un ejemplo de un conocimiento directo sería, por ejemplo, ver llover por primera vez. Conocimiento empírico. Es aquel que se adquiere a través de la observación y la experiencia personal y demostrable, sin que sea necesario aplicar algún método de investigación o estudio. Por esta razón, el conocimiento empírico puro no existe, y esto se debe a que todas las personas estamos influenciadas en cierta medida por nuestras creencias y entorno donde nos desenvolvemos. Un ejemplo del conocimiento empírico puede ser el reconocer los sabores de los alimentos. Esto basado en observaciones meramente personales e interpretativas que variarían de persona en persona. Conocimiento filosófico. Este tipo de conocimiento parte de la reflexión, la observación y el diálogo sobre la realidad, el contexto donde nos encontramos, la experiencia que vivimos, los fenómenos naturales, culturales, sociales y políticos, entre otros. Asimismo, es un conocimiento que puede derivarse del pensamiento, producto de diferentes reflexiones o análisis. Un ejemplo sería el estudio de la ética o la moral. Conocimiento científico. Este tipo de conocimiento se caracteriza por presentar de manera lógica y organizada la información acerca de fenómenos demostrables. Por tanto, se apoya en teorías, leyes y fundamentos a fin de comprobar el análisis y la validez de la información. La verdad sí está sabroso. El Nescafé. Yo no. De manera que se pueden elaborar conclusiones o hipótesis que incentiven nuevas investigaciones, análisis críticos y desarrollos tecnológicos. Asimismo, posibilita la creación de nuevos modelos o teorías. Como ejemplo, podríamos tener la evolución biológica, la cual cuenta con sus teorías e investigaciones que han comprobado a lo largo del tiempo la misma evolución. Conocimiento matemático. Este tipo de conocimiento revolucionó el pensamiento junto con el conocimiento científico, ya que nos ayudó a hacer relaciones entre los números y las representaciones exactas de la realidad. Se caracteriza por presentar un tipo de razonamiento abstracto y lógico, en el que se establecen fórmulas matemáticas y se relacionan con el conocimiento científico. Ejemplos tenemos muchísimos, como dar valor a las magnitudes o tener fórmulas que describen fenómenos físicos. Otro tipo de conocimiento que podría estar relacionado sería también el conocimiento tecnológico.
Estos últimos 4 son los que se consideran más, por eso te dejo una tabla comparativa de sus diferencias. Y a continuación, ¿qué te parece si reflexionamos sobre el conocimiento? El conocer consiste en el esfuerzo humano por apropiarse de lo que los griegos llamaban la verdad de la realidad, para construir las verdades humanas, siempre aproximadas a la verdad propia de las cosas. El ser humano se aventuró mediante diferentes modelos de pensamiento a explicar su realidad. Hoy, el método científico toma lugar como la forma más valorada que tiene el ser humano de descubrir la verdad, pues desde su desarrollo nos ha ayudado a avanzar enormemente como sociedad. Sin embargo, cabe señalar que al elevar este tipo de conocimiento sobre otros, hemos dejado de lado muchas cuestiones que complementan al ser humano, como el estudio de su propio comportamiento, que también abarca la filosofía, conocimiento que evidentemente hoy nos hace falta. Y aún más, nos hace falta integrarlo. Por lo que de esto debemos aprender y saber que existen distintas maneras de entender el mundo, quizás unas más acercadas a la verdad que otras, pero en sí, el conocimiento es solo una de las representaciones de la existencia. En la vida se vive de todo, pero no siempre se aprende de todo. Por eso te invito a que seas una persona capaz de integrar los conocimientos del día a día en tu persona mediante la reflexión. Que el conocimiento esté vivo en tu vida y que te cultives diariamente, ya que a través del conocimiento puedes hacer grandes cosas. Conoce sobre la ciencia, conoce sobre tu persona, aprende de tu escuela, de tu familia, de tus amigos y llévate lo mejor. Al final del día, con todo ese conocimiento en tu cabeza, serás tú el que separe qué te sirve y qué no. Es cuando aprenderás a ser una persona con criterio, que sabe manejar el conocimiento para su provecho. De esta manera entenderás que si bien está bien aprender de la ciencia, ya que es fascinante, también te darás cuenta que es fascinante aprender de todas las áreas del conocimiento. Ser una persona autodidacta y curiosa que busca conocer el mundo y cómo ser mejor para el mundo. Pues el objetivo de la formación en el conocimiento es formarte a ti como persona, pues humanos hay muchos, pero personas pocas. La persona es entonces un individuo humano, pero considerado como sujeto autoconsciente, racional y moral. El conocimiento viene, la sabiduría se queda. Yo soy Jorge Cifuentes y esto es El Autodidacta. Muchas gracias por verme. Más de 230 millones de niños y niñas en el mundo necesitan ayuda humana. Listo, pues ya vimos que hay muchos más tipos de conocimientos que el científico y que de pronto están ahí y no, como que no reparamos que están. Bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces, estábamos hablando de por qué la humanidad investiga y es importante que las personas tengan tengan preguntas, nos hagamos preguntas acerca de la vida, de lo que nos rodea, cuestionemos, porque de esta manera se va a desarrollar o va a generar investigación científica.
va a iniciar con una investigación científica. Porque al momento de poder desarrollar preguntas, podemos plantearnos problemas, ¿no? Problemáticas. Entonces, tenemos que para desarrollar una problemática, tendríamos que tener en este planteamiento de problema causas, pueden ser síntomas, diagnósticos, características, se pueden desarrollar estadísticas, etcétera, ¿no? Una serie de aspectos. Y entonces, para poder desarrollar un planteamiento del problema, podríamos hacer una pregunta y de la pregunta va a surgir la hipótesis, ¿sí? Entonces, aquí tengo yo un ejemplo. Dice, ¿cuál es la causa del alto índice de enfermedades gastrointestinales en los alumnos de quinto y sexto grado de la escuela primaria Juan Escutia, ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, durante los meses mayo a junio del año 2020? Entonces, es una problemática que está muy concreta. No nos está hablando de las escuelas de México, no nos está hablando de las escuelas de Sonora, no nos está hablando de las escuelas, de todos los tipos de escuelas, nos está mencionando solamente una escuela, ¿sí? En este caso, si quisiéramos iniciar una investigación con una problemática, podría ser un espacio. Por ejemplo, déjenme pensar. Bueno, yo me encuentro en León, Guanajuato, y en muchas de las ocasiones ha habido falta de agua. ¿Por qué? Por ejemplo, en 2024 hubo sequía, ¿no? O sea, no llovía, no llovía y no llovía. El año pasado sí llovió mucho y se pudo llenar las presas. Eso fue muy bueno. Ahora hace unos meses, hace un mes, 2 meses, hubo un problema con una tubería cerca y muchas colonias se quedaron sin agua, pues a lo mejor 15 días o 20 días. Bueno, yo nada más estuve una semana, pero hubo algunas que fue más tiempo. Entonces, y ha habido cortes de agua. Entonces, yo podría hablar sobre el agua en León, Guanajuato, pero centrarme solamente pues en donde yo conozco, ¿no? Yo no voy a hablar de todo León porque no conozco toda la realidad de la ciudad. O más o menos, por ejemplo, o podría hablar acerca de la sequía que hubo en 2024, o podría hablar solamente de los cortes de agua en la colonia Santo Domingo. Punto y se acabó, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque es lo que yo conozco y tendría que estar situándome. Y lo que voy con esto es que es importante que cuando desarrollemos un planteamiento del problema, tengamos claridad de el espacio-tiempo que estamos tomando en cuenta y que también tengamos en cuenta la población. Entonces, este planteamiento del problema, si nosotros lo vemos, es muy concreto y a eso es a lo que voy. Tiene un contexto, ¿sí? Nos está diciendo la época, que es en el 2020, nos está diciendo que solamente es mayo a junio, nos está diciendo que solo es el grupo de primaria de quinto y sexto, a lo mejor solamente es un grupo, a lo mejor si hubiera muchos grupos sería solamente el A y el B, ¿no? Por ejemplo, o solo el A de quinto y el A de sexto, por ejemplo. Y la escuela y dónde está ubicada. Entonces, eso es muy importante para poder tener el desarrollo de un planteamiento del problema muy, muy localizado, ¿sí? Entonces, bueno, a partir del planteamiento del problema podemos desarrollar una hipótesis. De ahí se deriva la hipótesis. Entonces, la hipótesis surge a raíz de la intuición que sobreviene del investigador
cuando observamos con atención el interés, los hechos y la información consignada en el marco teórico, que permite explicar el problema planteado. Debe ser formulada en términos que se ajusten a las reglas presentadas. Tiene que tener un carácter hipotético, es decir, que se expresa de una suposición o respuesta provisional. Tiene que tener una relación entre dos fenómenos. Su redacción debe expresar cómo se relacionan dos variables. A menor grado de escolaridad, mayor índice de delincuencia, por ejemplo. Tiene que tener una compatibilidad. Una hipótesis normalmente debe concordar con los principios científicos. Y una verificabilidad, es decir, que que se pueda someter a una prueba, a una comprobación, ¿sale? Si no se puede comprobar, si no se puede evaluar, si no tiene una fecha, como quien dice, de caducidad, no va a estar bien realizada esa hipótesis, ¿ok? Entonces es importante que podamos tener en cuenta estos elementos para poder desarrollar una hipótesis correcta. Entonces, cuando estamos desarrollando los argumentos, es importante que tengamos en cuenta estos tres elementos. La investigación de los conocimientos, tus propias ideas y la investigación documental, ¿no? Entonces, este se hace como un entramado que nos ayuda a poder ir desarrollando los argumentos. Si de pronto podemos tener el conocimiento, pero no tenemos las ideas propias y solamente tenemos una investigación documental, pues es como si fuera un vaciado, ¿no?, de información. Si solamente tenemos nuestras ideas, que eso muchas veces pasa, no estamos desarrollando conocimiento o no estamos desarrollando argumentación, y entonces va a quedar ahí chueco. Entonces necesitamos nuestras ideas y la investigación documental para poder desarrollar conocimiento. ¿Ya? Creo que ya, pero todavía nos quedan 10 minutos. Bueno, entonces vamos a... Bueno, no sé si hay alguna duda hasta aquí. Muy bien. Vamos a ver cómo podemos desarrollar una hipótesis. Porque además también hay diferentes tipos de hipótesis. Y el otro video lo ponemos el viernes. ¿Ganarte al jefe? Invítale unos chilaquiles. Con Alka-Seltzer, lúcete y disfruta. Si tienes un negocio que está bien chido, haz que todo el mundo lo vea en Instagram. Solo configura. Hipótesis nula, hipótesis alternativa, hipótesis descriptiva. ¿Qué es eso? Si en tu trabajo de investigación escribiste algo como "mi hipótesis es que los estudiantes sí aprenden", tienes que ver este video. Aquí te explico qué es una hipótesis, los tipos de hipótesis que existen y cuándo usarlos. Y todo esto con ejemplos fáciles y reales. ¿Qué es una hipótesis? Imagina que eres un detective. Frente a ti hay una escena misteriosa, un grupo de estudiantes. Algunos aprenden más rápido, otros no tanto. Entonces, haces una suposición lógica.
Creo que los estudiantes que duermen mejor aprenden más. Esa suposición es tu hipótesis. Una hipótesis es una afirmación lógica y fundamentada que plantea una posible explicación sobre un fenómeno. Sirve como punto de partida en una investigación y debe ser comprobada o refutada con evidencia real. Es decir, no basta con suponerlo, necesitas comprobarlo. Así funciona la ciencia. Es como la linterna del investigador. Te guía para saber qué buscar y por qué. Sin hipótesis, estarías buscando a ciegas. Con una hipótesis, sabes exactamente qué estás investigando. Pero atención, no todas las linternas iluminan igual. Existen distintos tipos de hipótesis que pueden agruparse en dos categorías principales. 1, según su nivel de análisis, y 2, según su función estadística. A continuación, te explico cada una para que sepas cuándo y cómo usarlas. Tipos de hipótesis según su nivel de análisis. Aquí encontramos la hipótesis de investigación, también llamada hipótesis de trabajo. Es la idea principal que el investigador quiere comprobar. Funciona como una brújula que orienta todo el estudio. Según el enfoque, la hipótesis de investigación puede adoptar distintas formas: hipótesis descriptiva, hipótesis correlacional, hipótesis causal, hipótesis comparativa. Veamos esto con un ejemplo. Imagina que estás realizando una investigación cuyo tema es el uso de ChatGPT por estudiantes universitarios. La hipótesis de investigación podría adoptar alguna de las siguientes 4 formas. 1. Hipótesis descriptiva. El 85% de los estudiantes universitarios ha usado ChatGPT para tareas académicas. Este tipo de hipótesis no compara, no busca causas, solo describe un hecho observable. 2. Hipótesis correlacional. Existe relación entre el uso frecuente de ChatGPT y la motivación académica. En este caso, la hipótesis afirma que ambas variables están relacionadas, pero no dice cuál causa a cuál. Solo quiere saber si cambian juntas. 3. Hipótesis causal. El uso de ChatGPT mejora el rendimiento académico. Este tipo de hipótesis afirma que una variable influye directamente sobre la otra. Y 4. Hipótesis comparativa. Los estudiantes que usan ChatGPT obtienen mejores calificaciones que los que no lo usan. En este caso, la hipótesis compara dos grupos en función de una condición específica: el uso de ChatGPT. ¿Ves la diferencia? Mismo tema, distintas miradas. Ahora que ya conoces las formas que puede adoptar una hipótesis según su nivel de análisis, es momento de ver los tipos de hipótesis según la función estadística. Aquí entran en juego dos grandes rivales: la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Estas hipótesis tienen una función clave: guiar el análisis estadístico. Nos ayudan a determinar si los resultados que obtuvimos son realmente significativos o si podrían haber ocurrido simplemente por azar. Revisemos cada una de ellas. La hipótesis nula es la que dice:
Aquí no pasa nada. Afirma que no hay relación ni efecto entre las variables. Es como decir, todo sigue igual que siempre. Por ejemplo, el uso de ChatGPT no afecta el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Esta es una hipótesis nula porque sostiene que usar o no usar ChatGPT no hace ninguna diferencia en las calificaciones. Se formula para ser puesta a prueba con datos reales y ver si de verdad no pasa nada o si estábamos equivocados. Por otro lado, la hipótesis alternativa es la que reta a la nula. Afirma que sí hay una diferencia, un cambio o una relación. Por ejemplo, el uso de ChatGPT sí afecta el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Esta es una hipótesis alternativa porque propone que sí existe una relación significativa. Sugiere que ChatGPT puede influir positiva o negativamente en el rendimiento. Se formula para contradecir y poner a prueba a la hipótesis nula. Ahora, posiblemente te estés preguntando, ¿debo incluir los 3 tipos de hipótesis en mi tesis o proyecto de investigación? Cuando realizas un proyecto de investigación cuantitativo, es recomendable incluir los 3 tipos de hipótesis: la hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Cada una cumple una función diferente, pero juntas fortalecen tu estudio. Expliquemos esto con un ejemplo. Volvamos al mismo tema, el uso de ChatGPT por estudiantes universitarios. En este caso, la hipótesis de investigación podría ser: el uso de ChatGPT mejora el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Esta es una hipótesis de tipo causal, en la cual se plantea que una variable afecta a otra. 2. Hipótesis nula. El uso de ChatGPT no afecta el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Y 3. Hipótesis alternativa. El uso de ChatGPT sí afecta el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Como ves, los 3 tipos de hipótesis no se repiten, se complementan. Una te dice qué quieres probar, otra qué pasa si no tienes razón, y la tercera, qué pasa si sí la tienes. Así, tu investigación avanza con claridad, lógica y evidencia. En este video te hemos presentado los principales tipos de hipótesis que encontrarás en los trabajos académicos. Pero si ya estás trabajando en un proyecto más avanzado, también existen otros tipos como la hipótesis direccional, la hipótesis no direccional y la hipótesis operacional. Pero de eso podríamos hablar en otro video. Si te gustaría que hiciéramos un video aparte sobre eso, déjalo saber en la sección de comentarios. Te saluda en la locución José Luis López y en la edición del video Luis Enrique Tenemaya. Somos Teocon. Te enviamos un fuerte abrazo desde Ecuador. Hasta la próxima. Bueno, pues ya llegamos al final. Si hubiera alguna duda, me mandas mensaje en el chat, ¿sale? Descansen, buenas noches y hasta el viernes. Gracias. Igualmente.